Déjame cerrar la puerta aquí. Voy a cerrar aquí, ¿verdad? Sí, está bien, doctor. Bueno, pues si quieren, comenzamos o continuamos con el capítulo 7 de Romanos, en el contexto, entendiendo que el tema de toda la carta, pues son buenas noticias, son las buenas noticias o el Evangelio de Dios, y que el Evangelio no termina en el capítulo 5, pues, con la justificación. El Evangelio es predicado por Pablo y comienza con la ira de Dios contra toda iniquidad por el pecado del hombre que nace de Adán, semejante a Adán, con una naturaleza pecaminosa o pecadora o que se aleja de Dios, está separado de Dios y entonces el hombre está condenado. Es la primera parte de Romanos. Y luego la justificación por medio de Jesucristo, no por medio de obras, porque no se puede alcanzar. Y en el 5.1, el hombre que cree en Jesucristo como su sustituto, quien pagó por sus pecados, entonces es justificado por la fe y tiene paz con Dios. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y enseguida viene el capítulo 6 como continuación o como parte de esas buenas noticias. Entonces, en el capítulo 6 es una verdad, pues sí es profunda, pero un nuevo convertido, un nuevo creyente lo puede entender, porque, vamos a decir, no es que lo entienda completamente, pero si la Biblia lo dice, así como dijo que Cristo murió por mí, si también en el 6 dice que yo morí con Cristo, quizá no lo entiendo cómo sucedió, pero lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, sobre ese mismo camino de fe a través del cual nació, así continúa o así inicia su vida cristiana, considerándose muerto juntamente con Cristo, separado de la fuente del pecado o de la naturaleza de Adán. Dios nos ha puesto en otra familia, en otro reino, libres de la esclavitud del pecado, como fuente o como fuerza o como fuente del pecado, como naturaleza de pecado en la cual estábamos. Entonces, hablábamos que al entender esto, que fuimos muertos, sepultados juntamente con Cristo, también fuimos resucitados juntamente con Cristo a una vida nueva. Y mencionábamos de Jesucristo anticipa eso allá en Lucas, en Juan, respecto a la semilla. A menos de que la semilla caiga en tierra, muera, entonces si no hace eso no puede dar fruto, no puede crecer y dar fruto, pero si muere entonces da mucho fruto. Entonces decíamos que esa verdad espiritual sucedió en Jesucristo, porque Él cuando murió, su resurrección es lo que permite que resucitemos juntamente con Él, es lo que permite que todos los que creemos también tengamos vida nueva. Y después sucede también cuando nos consideramos muertos juntamente con Cristo. No es algo que vamos a hacer, no vamos a morir juntamente con Cristo, sino ya morimos. Es un hecho sobre el cual está mi fe. Entonces, yo lo creo, lo considero como ese tomar mi cruz cada día, porque soy dependiente de eso. Me considero muerto al pecado y vivo para con Dios. Presento mis miembros como instrumentos de justicia, sabiendo que así como fui esclavo del pecado, y el pecado, siendo un tirano,
me lleva o me llevaba ¿cómo se llama? A hacer injusticia, a hacer cosas que ofenden a otros, cosas que ofenden a Dios, que dañan a otras, que finalmente soy de la justicia, porque hay que me da fuerza para santificación, para llevar fruto para santificación, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, entrando al capítulo 7, pone este ejemplo o esta ilustración o analogía respecto al matrimonio. Entonces, lo ilustra con el varón, el esposo, la mujer, la esposa, cómo la esposa pudiera unirse a otro marido si está unida por la ley al primer marido por la muerte. Pero en este caso, si el marido no muere, la mujer siempre va a estar atada al marido. Entonces, con respecto al creyente y el pecado, o la ley, quiero decir, la ley nunca muere, la ley siempre va a ejercer dominio sobre el ser humano, y entonces es el creyente el que muere. El creyente, siendo la esposa aquí en esta analogía, ella es la que muere y resucita en una nueva persona para poder unirse al nuevo marido, que es el Espíritu. O aquí habla acerca de ya no vivamos bajo el régimen de la letra o de la ley, el régimen viejo, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces nos está encaminando a esta parte del Espíritu Santo, que es lo que habla también en el capítulo 8. Entonces vamos a leer 7:7 de Romanos. ¿Alguien quiere leer hasta el 25, por favor? Romanos 7 al 25. ¿Lo leo? Sí, por favor, Víctor. Bien, gracias. Romanos 7 al 25. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchas gracias, Víctor. Aquí mencionábamos en el texto que Pablo fue apartado para el Evangelio, sirve en el Espíritu en el Evangelio, está pronto para anunciar, no se avergüenza del Evangelio, es decir,
Él es la persona a través de la cual o a quien Dios usó para revelar estas cosas. La predicación de Pablo, quiero decir de Pedro, la predicación de Pedro, si lo vemos en el libro de los Hechos, ellos predicaron hasta la muerte lo que sabían, lo que se les había revelado, ¿verdad? Y lo predica de una forma y de otra, y con unas palabras y con otras, pero el mensaje es el mismo en el libro de los Hechos. Pero esta otra parte, desde Romanos 6, 7 y 8, o 7, Romanos 6 y 7, no había sido revelada a los apóstoles, fue revelada a Pablo. Entonces, Pablo fue la persona que Dios escogió para enseñar esto. Entonces, mi pensamiento es, si Pablo no lo enseñó bien, o si Pablo no lo explicó bien, ¿verdad? Estamos perdidos, porque si no lo explicó él, nadie lo va a explicar mejor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, o estos textos no los estamos entendiendo bien, o los estamos tratando de acomodar algún pensamiento previo o predeterminado, o una doctrina pues preconcebida o enseñada anteriormente, o lo estamos haciendo de esa manera, lo estamos enredando más de lo que es. Mi punto es que el Espíritu Santo es el que nos tiene que enseñar y revelar la verdad como es. Yo pienso que es, no creo que sea sencilla, pero sí creo que sea a través de la Escritura como está escrita, que Dios nos hace entender estas verdades. El punto es que Pablo enseña en este capítulo 7 que hay otro problema, por decirlo de una forma, pues, para el creyente, y le llama el pecado que mora en mí. Sí, es una lucha en el mismo Pablo respecto a lo que quiere hacer y no puede, y lo que no quiere hacer y lo hace. Entonces, he escuchado, he leído algo acerca de que esta sección se refiere a la vida anterior, a la vida anterior de convertido. Pero no creo que sea así, porque como está escrita la carta de Romanos en el orden específico en que está, de una manera sistemática, construyendo una idea sobre otra, este no es el Pablo antes de ser cristiano, pues, sino es una lucha del Pablo actual, es una lucha del cristiano actual. Y seguramente cuando lees estos textos, nos identificamos al 100%, ¿verdad? Sobre este mal que mora en mí. Entonces, ¿qué es ese mal que mora en mí? ¿Tiene algún comentario, pregunta hasta aquí? Pues el mal que mora en nosotros habla de la concupiscencia del ser humano, ¿no? O sea, seguimos teniendo esa tendencia de manera carnal, pero espiritualmente. Lo que pasa es que si lo leemos así como que paso a paso, básicamente es claro. El problema es que después se hace un desbarajuste porque a veces con esas enseñanzas que traemos precisamente del pasado, caemos o hacemos alguna situación inapropiada o lo que sea, y luego empezamos a dudar si estamos correctamente en el camino o en la fe y demás, y a veces nos olvidamos pues de que la concupiscencia del ser humano sigue y nacemos con ella. Mismo Pablo en el versículo 24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Ajá. él lo dice claro, en mí está el querer el bien, pero no el querer hacerlo. O sea, es como un trabalenguas, pero paso a paso como que es claro, ¿no? Debiera ser claro, porque Pablo está hablando de dos cosas. En el capítulo 6 habla de nuestra vida, digamos, ¿cómo se llama? Dice el viejo hombre, nuestro viejo hombre, la vida anterior en Adán, ¿sí? Nuestra relación con Adán terminó.
somos nueva creación y hay otros textos conocidos sobre esa parte, que somos nueva creación. Estamos en Cristo, tenemos una nueva posición, hemos sido justificados. Efesios me enseña, somos justos, somos santos, somos miembros de la familia de Dios. Esa es la parte de Romanos 6, pues que ya no estamos en la familia de Adán, sino estamos ahora en Cristo y nos debemos considerar muertos a esa relación anterior y vivos para con Dios. El asunto es de que estando en esta condición humana, este cuerpo es un cuerpo débil y este concepto o esta verdad es la que también se le conoce como la carne. La concupiscencia también está bien dicho en términos de las escrituras. En Santiago lo menciona, que por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. Esa es la carne. También Pablo se refiere a esta condición como la carne en esta sección del 7. Pablo le dice en el 17, por ejemplo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Hay un yo nuevo que no hace el pecado, sino dice, el mal que hago no lo hago yo, la nueva creación, sino el pecado que mora en mí. Hay una carne, la carne, este cuerpo es un cuerpo débil de muerte que tiene esa concupiscencia, ese mal que mora en mí, está en este cuerpo, pues, y de este cuerpo o de ese mal que mora en mí, no nos vamos a librar hasta nuevamente hasta la muerte, hasta que nos separemos de este cuerpo. Entonces, esta parte, Dios la permite para hacernos dependientes cada día y constantemente de la vida del Espíritu en nosotros. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Yo quería, o sea, en el 6, bueno, en el 5 vemos cómo somos justificados. En Romanos 6 vemos hechos que ya sucedieron y los cuales hay que confiar y tener fe en eso, pues en esos hechos que están escritos aquí, de cuestiones que ya sucedieron, de lo que Dios hizo al momento al momento de ir a la cruz. Ahí estábamos nosotros, no nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero de alguna forma posicionalmente estábamos ahí en sus lomos, ¿no? En los lomos del Señor, pues, como descendientes. Sí. Y bueno, esa es una nueva situación y dice, bueno, como ya estás crucificado juntamente con Él, dice que no se enseñorea de ti el pecado, ¿no? No, el pecado, dice en el 14, no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no vas a pecar porque ya no estás bajo la ley. O sea, aquella ley que produce pecado, ya estás libre de eso. También leímos ahí en Romanos, después 7:6, dice, pero ahora estamos libres, o sea, ya somos libres de la ley, de el esposo, ¿no? O sea, ya como ya morimos en el 6, somos libres del yugo que nos une a la ley, pues, de que es el esposo, de que nos hace pecar, pues. No puede morir la ley, pero sí morimos nosotros, pues. Entonces dice que en el 6, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, o sea, a la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, o sea, que sirvamos a otro marido que es Cristo, y va a ser por medio del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, la ley ya no nos vamos a servirle. Entonces ahora el problema es bueno, ya, yo sé todo esto, entonces, ¿por qué sigo pecando? O sea, ese es justamente, ¿no? El dilema, pues. Sí. Y el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el cuerpo del pecado, que entiendo que es este cuerpo de muerte, o sea, también habla, ¿quién me librará? Ahí en Romanos 7, ¿dónde dice 24? Ah, sí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, habla del cuerpo del pecado y del cuerpo de muerte. Entonces, lo sigo teniendo, parece que es el que va a destruirse al final de cuando nos quedemos sin aliento, digamos, aquí en la tierra, ya cuando dejemos de respirar. Y es cuando, o sea, hay algo que es lo que comentas, algo que mora, o sea, que está directamente relacionado al cuerpo de muerte. Algo, o sea, pues no sé si sea físico, espiritual, químico, como sea, pero hay algo que está directamente, diríamos, proporcional, es directamente proporcional a la existencia del cuerpo. Y eso es lo que produce el pecado, pues. Es correcto, ¿no? Sí, así es como yo también lo entiendo, pues. Pablo dice, el pecado que mora en mi carne, no mora el bien en este cuerpo. Es un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la respuesta está en el versículo 25 del 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En estos textos menciona varias veces la ley o leyes. Ven, por ejemplo, en el versículo 7:22, dice que el hombre interior, ese hombre interior es el nuevo hombre, la nueva creación. Me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios, según el 7:12, la ley es santa, justo y bueno. Y el hombre espiritual o el nuevo hombre se deleita en esa ley de Dios porque la ley es justa, la ley es buena. Pero este cuerpo, dice, está sujeto a la ley del pecado, este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, dice, los miembros, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En estos miembros ejerce otra ley que no es la ley de Dios, pues es la ley del pecado. Y será miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese versículo 24 o esa conclusión, creo que es un punto en el que Dios nos tiene que arrinconar o que llevar en algún momento en nuestras vidas porque nos va a hacer reflexionar sobre nuestra incapacidad o en nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana y en nuestra dependencia de lo que Él ha provisto, que es el Espíritu Santo. Es algo parecido, no sé si hablamos aquí de Job, en alguna ocasión hemos mencionado a Job, alguna vez hemos estudiado a Job, pero también, si quieren, la próxima semana podemos meternos a Job, pero el tema de la historia de Job, bueno, alguien leí hace poquito que a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job, ¿verdad? Pero lo que sucede con este hombre es de que el tema no es por qué sufren los justos o por qué sufren los buenos, sino es que Dios está llevando a cabo una obra en él, en su corazón, para revelar esta miseria del yo. Y la conclusión a la que llega Job después de que Dios habla con él en persona, le dice, entonces, yo hablo, tú escucha, sí, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestas, ¿verdad? Porque ya había argumentado mucho con sus amigos, defendiéndose y defendiendo sus caminos. Y Job no tuvo ni una palabra de respuesta a todas las preguntas que Dios le hizo. Sí, es como hacerlo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Job no pudo contestarle todas las preguntas que Dios le hizo.
y finalmente Dios le revela su propio corazón. Y es cuando en el capítulo 42 dice, por ejemplo, es muy interesante esta revelación, pues, porque después de tanta argumentación defendiéndose, Dios le revela su miseria y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el 42:6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esas palabras no habían salido de la boca de Job anteriormente, pero finalmente salen porque Dios revela su naturaleza y que Él es justo no gracias a sus obras o a lo que Él hace bien, sino que es justo gracias a la misericordia de Dios y a la gracia y a la misericordia de Dios, pues. Entonces son palabras similares a lo que Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces cuando el creyente llega a ese punto de la lucha espiritual o la lucha entre yo quiero obedecer a Dios, quiero leer mi Biblia, quiero portarme mejor esta semana, voy a hacer mejor las cosas y me decido y me comprometo a amar a mi esposa y a no mentir y a no hacer esto y hacer esto, y le ponemos todo el esfuerzo para hacerlo y nos damos cuenta que no podemos, Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes de llegar a este versículo 24, decir, miserable de mí, ¿sí? No puedo con esta vida cristiana, pues es frustrante. Entonces, en ese punto, creo que Dios nos tiene listos para entender las verdades del capítulo 6. Es como recuerda o sabe que el viejo hombre murió o moriste juntamente con Cristo, moriste al pecado, moriste a la ley y ahora el Espíritu es el que ha de dominar en tu vida. Sí, Vic. Quizá no, alguna, o sea, no es como que cada semana de que te pones unos objetivos espirituales y llega el viernes y fracasas, ¿no? Y el domingo otra vez cargas pila y el sábado fracasas, sino más bien como que intermitente, ¿no? O sea, de repente tienes buenas rachas y andas muy espiritual, pero de repente, pum, o sea, te vienen dudas o circunstancias, ¿no? Porque pues, vivimos en el mundo caído y en cuerpos que se enferman, cuerpos corruptos, ¿no? Que se enferman y tienden a morir. Entonces, situaciones o circunstancias que estamos y de repente si andas espiritual, de repente viene algo y, o sea, te hace tronar, ¿no? Y dices, bueno, sí, fracasé. O sea, te das cuenta que fracasas, ¿no? Entonces, sí puede ser que sí llegues al punto de que digas, no, pues la verdad es que esta vida cristiana no tiene sentido, pues, o que le pedimos al Señor que ya nos lleve, ¿no? Y dice, ya, Señor, acaba con esto, eso sí, ¿no? Pero creo que como que son curvas, ¿no? O sea, como andas arriba, abajo, y luego arriba, y luego bajas, luego arriba. Digo, por experiencia, pues, no sé. Sí, el asunto es de que quizá como cristianos pasamos muchos años en esa búsqueda de esa libertad, pues, porque nos esforzamos, cambiamos de iglesia, vamos a campamentos, servimos, buscamos cosas que nos alienten, pues, o que nos motiven a la vida cristiana y de repente sentimos que ahí vamos, pero de pronto otra vez regresamos a los mismos hábitos de antes. Esa es la ley del pecado, pues esta carne, este cuerpo, creo que hemos de entender eso, que es un cuerpo débil, no es un cuerpo espiritual, sino es un cuerpo vendido al pecado. Y dice, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y en el capítulo 8, vean los 2 primeros versículos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? A pesar de que
Dios nos permite vivir en esa condición de que este cuerpo está sujeto a la ley del pecado, ¿sí? Por ser débil. Ya no es nuestra condición, quiero decir, nuestra posición está en Adán, sino ahora estamos en Cristo. Y gracias a que estamos en Cristo, entonces no hay condenación. Dios ya sabe de este asunto, pues, y Dios permitió que este cuerpo sea débil o que el mal que mora en mí permanezca. Dice el versículo 8:1, ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora presenta entonces una opción o una forma de andar que el creyente puede vivir su vida viviendo en la carne, andando conforme a la carne, dominado por la carne, o andar en el Espíritu o dominado por el Espíritu. Y de eso habla el capítulo 8. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la clave para la vida cristiana. Hay una ley superior. Si la ley del pecado o la carne está sujeto a la ley del pecado, hay una ley superior que es la del Espíritu. El versículo 8:2 es clave. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el creyente hemos de recurrir cada día en dependencia a esa ley del Espíritu, dominados por el Espíritu, sabiendo todo el contexto anterior de que morí juntamente con Cristo, me considero muerto al pecado, vivo para con Dios y ahora dependiente del Espíritu, pues para que Él sea el que, con esa ley superior, mi cuerpo esté sometido a la ley del Espíritu y no a la ley del pecado. Y todo esto sucede por fe. No es algún esfuerzo, sino es conocimiento de la obra de Jesucristo, de lo que soy yo ahora en Cristo, de lo que tengo y de la provisión del Espíritu en mi vida para vivir. Es como si sabiendo que no somos de este mundo, por ejemplo, un buzo, una persona que bucea, que le gusta meterse a las profundidades del mar, en cierto punto puede vivir o puede estar algunos minutos sumergido sin oxígeno, ¿verdad? No sé lo máximo que pueda aguantar alguien 7 minutos o 10 minutos, no sé, pero casi sin actividad, pues con una respiración muy lenta y cuidando la respiración para aguantar lo más posible, pero no sé, 7 minutos, 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Entonces, imagínense una persona entrando al mar, queriendo que el mar sea su ambiente natural. No va a durar, va a tener que ser dependiente de un tanque de oxígeno si es que quiere durar más tiempo. Entonces, el buzo que se pone su tanque, su mascarilla, que se hace dependiente de ese oxígeno, entonces puede pasar horas y hacer actividades de más tiempo dentro del agua, el cual no es su ambiente. Pienso en esta ilustración porque en este mundo es un mundo caído. Los enemigos del creyente son la carne, Satanás y el sistema mundano. Y los tres, digamos que han sido derrotados por Jesucristo en la cruz. Sin embargo, esta carne es atraído a eso, pues este cuerpo de muerte, este cuerpo físico, es atraído a esas cosas, pues por los sentidos, por lo que vemos, lo que escuchamos. Somos débiles respecto al sistema mundano, pues, ¿verdad? La carne es débil al sistema mundano. Y este mundo no es nuestro hogar. Entonces, como personas espirituales o donde mora el Espíritu en medio de este mundo, Dios nos permite ser dependientes o nos hace dependientes. Esa mascarilla de oxígeno
por decirlo de una manera, no sé si es correcto no decirlo así, pero es como la mascarilla de oxígeno es la fe y el espíritu, es la ley del espíritu, pues es nuestra nueva vida en Cristo, donde podemos vivir en este mundo, pero dependientes, pues, porque en el momento que queremos vivir independientes de la provisión de Dios, ¿sí? No dependiendo del espíritu y de mi muerte juntamente con Cristo, en el momento que no vivo en fe en esos elementos, entonces estoy andando en la carne y eventualmente la carne termina mal, pues, y Pablo escribe mucho de eso. Pablo le escribe a los Gálatas, le escribe a los Corintios respecto a este asunto de la carne, pues, de que los creyentes viven en independencia, en incredulidad, y entonces caen en pecados constantes e incluso graves. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, Rafa. Yo creo que el inicio de este capítulo 8 hace como un amarre, ¿no? De todo, como de todo este como juego de ideas, ¿no? Que existe. Yo podría como ver ciertas premisas que nos llevan como a aterrizar mucho esto. Por ejemplo, en el 7:25 dice que servimos por naturaleza la ley del pecado. Nomás que, ojo, hay que tener mucho cuidado, todos debemos de tener, no dice que servimos al pecado, dice que servimos a la ley del pecado. Y aquí es donde muchos tergiversan este pasaje diciendo, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Porque aquí dice que servimos al pecado. Pablo está diciendo que servimos por nuestra propia naturaleza a la ley del pecado. Por lo tanto, entonces, quiere decir que nosotros pecamos o caemos, pero no quiere decir que vivamos en el pecado. O sea, en nuestra vida anterior, en nuestro yo anterior. Ahora ya no vivimos en pecado, pero esto no quiere decir que ya somos perfectos. O sea, seguiremos en nuestra carne teniendo eventualmente esas caídas y bueno, nada más como para que estemos al pendiente, pero que sepamos que esto que no nos tumbe, como decía el tocayo hace rato. Ya a veces decimos, híjole, ya que el Señor nos lleve porque no puedo con esto. Entonces, si entendemos claramente esto, nos da incluso como un bálsamo de ánimo para saber que no necesariamente estamos perdidos, sino que es parte de este crecimiento diario que tenemos. Entonces, quiere decir que nosotros vivimos en el espíritu, pero seguimos en la carne. Esto pareciera ser que sucede que nosotros debemos de reconocer en todo momento que estamos en sumisión a Dios, que nosotros no vamos a poder. Había un predicador que a mí me gusta mucho algunos temas que él toca, que es David Ormachea. Él decía que la salvación es cosa de un instante, pero que la santificación es cosa de toda la vida. Entonces, realmente hasta que el Señor nos limpie completamente, vamos a ser perfectos. Y yo prácticamente aterrizaría todo el capítulo 7 en que la verdad es que todo nos lleva a entender que nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder y que solamente en Cristo vamos a poder. Ese es como completamente para mí. Sí, el pecado, o cuando cometemos pecado, es una señal, es una evidencia de nuestra incredulidad. ¿Sí? Y Dios dice, no hay condenación, porque la sangre ya cubrió los pecados. No hay condenación, porque ya la sangre cubrió los pecados. Digamos que ese ya no es el asunto, sino ahora el asunto es de que aprendamos a vivir en fe, aprender a vivir dependientes de la provisión. La provisión es completa, por eso el Evangelio no puede ser nada más hasta el capítulo 5, la justificación, sino el Evangelio o las buenas noticias de toda esta obra de rescate, por decir, o de salvación del hombre, continúa más allá del 5, con muerto a, ¿cómo se llama?, al viejo hombre, muerto al pecado, moría la ley. Ahora en esta lucha diaria, donde la carne es débil y sirve a la ley del pecado, tenemos la provisión del Espíritu, que es una ley superior
y hemos de vivir por fe. ¿Sí? El asunto con los corintios, si quieren vamos ahí a Primera de Corintios. Por ejemplo, recuerdan el contenido de la carta a los Corintios, ¿no? Pablo le escribe de muchos problemas que la iglesia era, bueno, entre otras cosas, la iglesia tenía divisiones, ¿verdad? La iglesia soportaba a un hombre inmoral, ¿sí? No lo enfrentaron o no lo llamaron a cuentas, tratar de restituirlo, pues, o de alentarlo a confiar y arreglar un problema inmoral. Luego en el 6 se estaban peleando ante los jueces unos cristianos con otros. Había un montón de problemas ahí en la iglesia, pues. Y luego, respecto a la cena del Señor, dice, en lugar de esperarse para la celebración de la Santa Cena o de la Cena o recordar la muerte de Cristo, no se esperaban unos a otros porque ya tenían hambre, pues. Entonces decían, no vienen tales hermanos, pues no importa, pues ellos no importan, mi comunión con ellos no importa, sino lo que importa es el hambre que tengo y yo quiero comer ahorita, pues. Pablo le tiene que hablar del amor porque no lo conocen en el capítulo 13, en fin. Entonces, imaginen a Pablo en su cabeza, sentado en su escritorio, por escribir, pues ya tiene el papel enfrente de él, tiene su pluma y les va a escribir a los corintios. Si no mal recuerdo, si alguien me corrige, creo que Pablo estaba justamente desde Roma, si no mal recuerdo, escribiendo a Corintios. Entonces, estando allá, está escribiendo a los Corintios y vean cómo se refiere a estos hermanos sabiendo los problemas que tiene la iglesia. ¿Cómo se refiere a ellos? Está en el versículo 1 de Corintios 1:2. Dice, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, y así se refiere a la iglesia. Les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y ellos y nuestros. La pregunta es, si Pablo sabía todos los problemas que tenía esta iglesia, ¿por qué se refiere a esta iglesia carnal o pecadora, por decir, entre comillas, de esta manera, pues en el 1:2? ¿Sí? Se refiere a la iglesia como la iglesia de Dios, pues no es a la bola de creyentes carnales, ¿no? O al intento de iglesia, o a los hermanos ahí perdidos que están tratando de jugar a la iglesia, ¿no? Porque se está refiriendo a la posición que tienen delante de Dios, y eso lo respeta Pablo, pues, porque está hablando acerca de la obra de Jesucristo y se refiere a estos hermanos con problemas, con actitudes y acciones o conducta carnal, dominados por la carne, pero se refiere como los santificados en Cristo Jesús, porque esa es su posición. Y luego, en el versículo 1:18, si alguien lo lee, ahí en Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ajá, gracias. La palabra de la cruz es el evangelio también, es poder de Dios, es lo mismo que se refiere en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación.
Y no solamente salvación del infierno, no solamente pagar nuestros pecados, sino es todo este evangelio de Romanos 5, de Romanos 6, de Romanos 7, de Romanos 8. Eso es poder de Dios. Y entonces, en el capítulo 2, siendo esta ciudad una ciudad pagana, o sea, Corinto era una ciudad, un puerto pagano, donde había mucha inmoralidad, un alto nivel, prostitución, en fin. Pablo llega y les dice en el 2:1, así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no, me propuse no saber entre vosotros alguna cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta carta de Corintios es muy padre porque les recuerda su posición en Cristo, les habla como la iglesia de Dios, santificados, pero son creyentes incrédulos. Son personas que nacieron de nuevo o creyeron para nacer de nuevo por el Evangelio, pero no están creyendo en el poder del Espíritu, en esta ley del Espíritu de Romanos 8. Sí, sino están andando en la carne, están dominados por su carne, por incredulidad, porque no están considerando la obra de la cruz o el alcance de la obra de la cruz. Y entonces están peleándose, están dominados por lo que el cuerpo quiere hacer, por la misma cultura de esa ciudad. Estaban tan metidos ahí que no podían ser luz, el Espíritu no podía producir su vida, o ellos no dejaban al Espíritu producir su vida en ellos. ¿Algún comentario hasta aquí? Ahí están haciendo algunos comentarios buenos también ahí en el chat. Gracias, Julio iba a decir algo hace rato. Sí. No, Julio iba a comentar. Sí, gracias. Iba a comentar acerca de este pasaje, lo que nosotros aprendimos como la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, ¿no? Una de las cosas buenas o complicadas, podríamos decir, es que cuando Dios ve nuestra miseria y nacemos de nuevo en Cristo, nacemos con una nueva naturaleza. La que teníamos estaba caída y no fue reparada, no fue shineada, ¿no? Fue una nueva la que se instaló y eso nos da una nueva vida en Cristo, pero no se retiró la anterior. Entonces, creo que en algún momento alguien que estudiaba lo ilustró como nosotros como creyentes cuando nacemos en Cristo, es como un ring, ¿no? Un ring de pelea. Y presentaban a la naturaleza divina, la nueva en Cristo con nosotros, como nosotros mismos, y la naturaleza pecaminosa como un luchador de sumo, ¿no? De 250 kilos, contra el cual empezamos a pelear nosotros, y pues obviamente tantos años de nutrición, tantos años de haberle dado a la carne, a la vida, a la forma de vivir anterior, pues la fortalece, ¿no? Y cuando venimos en Cristo nosotros ya con una nueva naturaleza, nos enfrentamos a ella y queremos crecer, nutrirnos, pelear, pero pues son 250 kilos de experiencia y de una disciplina de años. Cuando nos enfrentamos a ella, pues no hay forma de hacerle nada, ¿no? Nos regresa al ring como trapos sucios, nos avienta en la esquina, en el pecado y nos frustra, ¿no? Porque no hay forma de hacerle nada. Entonces, parte de la fe y del crecimiento es el hecho de no lo que yo hago, sino mi confianza y mi fe en Dios para dejar de nutrir a esa parte pecaminosa, dejar de practicar el pecado y que poco a poco vaya bajando de peso y se vaya perdiendo su fortaleza hasta que la naturaleza de Cristo en mí hace algo, ¿no? Y ya no tiene tanto poder en nosotros. Entonces, creo que tiene que ver con eso, el tema del crecimiento, de dejar de hacer a Cristo en mí y que aquella otra parte que tanto alimentaba yo se vaya desnutriendo poco a poco, ¿no?
para que yo no esté tan frustrado, porque la verdad es que es muy frustrante cuando tú intentas, trabajas, haces y demás, y tienes tus pequeños logros, ¿no? Como decía Víctor, son como los pequeños destellos de la vida del electrocardiograma, ¿no? Vas, subes, bajas, pero te das cuenta de que constantemente, pues más bien la parte es la baja, ¿no? La que más trabajamos. Aquí yo creo que hay un punto muy interesante, Julio, porque justamente es un tema de muchos libros, pues, de autores cristianos o pastores que hablan de las dos naturalezas. Repito, si Pablo no lo explicó bien, o si no estamos entendiendo lo que Pablo está escribiendo, estamos confundidos, pues estamos perdidos, no hay mejor autor, digamos, o persona que Dios haya usado. Pero mira, lo que yo pienso, según estos textos, es que morimos a la vieja naturaleza. Es decir, a menos de que encontremos algún otro texto que nos indique lo contrario, pero el 6:6 de Romanos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ese es, digamos, que el viejo hombre. No sé si alguien me recuerda si la palabra o la frase vieja naturaleza está en la Biblia, pero son conceptos que les hemos dado a esta mal que mora en mí, lo hemos llamado de alguna manera, pues. Pero creo que a lo que a veces llamamos vieja naturaleza es lo que aquí llama el viejo hombre. Es nuestra relación con Adán. Pero el versículo 6 declara que hemos muerto a esa relación, pues ya no hay relación con la vieja naturaleza o con el viejo hombre. Morimos a eso. El asunto ahora es llamado la carne o el mal que mora en mí, porque nuestra naturaleza es una naturaleza nueva. Y ahí sí, Corintios, por ejemplo, habla de 5:17, 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Y luego Gálatas 2:20, también conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado, ese es Romanos 6:6, y ya no vivo yo. Ese puede ser el yo espiritual o el yo viejo. Ya no vive, pues, porque ya murió en relación con él. Dice, más vive Cristo en mí, ese es el nuevo hombre. Y lo que ahora vive, que es este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y alguna vez algún autor, tal vez lo leyeron también en alguna ocasión, ilustraba como que es el perro blanco y el perro negro, ¿no? Que tenemos el perro blanco y el perro negro. Y depende a cuál de los dos perros alimentas, es el que va a dominar en tu vida. Pues el perro blanco es el espiritual o la nueva naturaleza, y el perro negro es el carnal o el pecado y la vieja naturaleza. Y según al que alimentes es el que va a dominar en tu vida. Pero no veo ese cuadro en las escrituras, pues no veo ese cuadro de las dos naturalezas en la escritura. Más bien lo que veo es, si hay una relación con el viejo hombre, ya fue rota. Somos librados de eso y hemos sido puestos en uno nuevo, con el Espíritu Santo en nosotros, y al mal que mora en mí le llama la carne. No naturaleza, sino la carne. El mal que mora en mí, que es este cuerpo débil, pues, que está, que es de este origen terrenal, por decir, que con los sentidos es atraído a este mundo, a las cosas del mundo, y que nos hace dependientes al Espíritu, por fe en la obra del Espíritu en nuestras vidas. Nos hace dependientes y no independientes. Creo que eso es lo que veo de este evangelio que está escribiendo Pablo. Pues, ¿algún otro comentario, alguna otra observación?
Yo, o sea, el viejo hombre es nuestra posición en Adán, ¿no? Donde nacimos cuando vimos la luz, ese es el que éramos y es el que murió, pues, o sea, fue crucificado juntamente con Cristo. Ya se acabó, Para sí. Ya se acabó. Y el propósito de esa situación, ese evento que pasó, es que el cuerpo del pecado sea inhabilitado, o sea, lo que produce el pecado, pues sea inhabilitado. Sin embargo, hay esta cuestión de algo, que es lo que identifica Pablo como la carne, que Dios permite que quede dentro de este cuerpo tangible, pues que es que no está fuera del control de Dios, ¿correcto? No, O sea, por no. alguna razón Dios, algo que no entendemos, o sea, quisiéramos, yo creo que todos quisiéramos como cristianos, nacemos de nuevo, somos justificados y ya no hay pecado, pues, o sea, ya somos puro espíritu, pues, pero por alguna razón, que yo, o sea, entiendo cuál es la razón, Dios deja esa carne que more en este cuerpo de muerte, pues, porque este es el cuerpo de muerte, este que tocamos, pues. Y esa carne va a estar presente, mora en el cuerpo de muerte, pues, y la única forma en que va a ser eliminada es cuando este cuerpo de muerte desaparezca, o sea, se haga polvo o muera, pues, es cuando vamos a dejar de tener la carne para pecar, pues, vamos a hacer ya, eh, vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no? Sí, Actualmente. Entonces, nada más subrayar eso, Rafa, de que, o sea, más bien si nos puedes comentar, de no está fuera del control de Dios la carne. Y bueno, esa es una cosa que quería comentar. Y la otra cuestión que quería comentar era en Corintios, eh, cómo pone contexto Pablo, porque, o sea, no solamente, no sé si no solamente no eran creyentes, sino también que eran ignorantes en algunas cosas, pues. Porque yo creo Pablo que sí. les explica muchas cosas como el amor, les explica cómo es la iglesia, pues, que es el cuerpo, ¿no? Que, o sea, quizás sí eran justificados, ya habían sido justificados, santificados posicionalmente, pero o sea, no creían o ignoraban cuestiones, ¿no? Yo creo que eso también pasa por la iglesia, o sea, no por nosotros, pues, que a veces ignoramos algunas cosas y eso produce que vivamos una vida de pecado, ¿no? Sí, 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 si el creyente, o sea, si una persona nace de nuevo, Romanos 5, pero ignora Romanos 6 y 7 y 8, lo que intenta de vivir vida cristiana va a ser en incredulidad porque no tiene sustento para la fe. Su fe va a ser, Cristo murió por mí. Su fe va a ser, Cristo pagó por mis pecados. Es lo que se menciona hacia los rudimentos, pues la fe está basada en hechos, pero hechos o verdades que fueron para nacer, pero no tiene verdades para crecer. Entonces, cuando el creyente encontramos por la misericordia de Dios y su revelación o su entendimiento, las verdades de Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, ahí están las verdades para la fe. Y entonces el creyente cree y descansa en esas verdades y entonces tenemos el poder del Espíritu, de la ley del Espíritu en nuestra vida. Ese es nos hace dependientes en esa provisión que Dios nos ha dado, pues nos hace dependientes de Él absolutamente. Bueno, creo que ya llegó la hora. La próxima semana podemos hablar acerca de Amalek. Amalek es un cuadro de la carne. En el Antiguo Testamento está muy padre. Hay historias en el Antiguo Testamento que ilustran verdades del Nuevo Testamento. Y este Amalek es uno de ellos. Si quieren, lo vemos la próxima semana. ¿Alguien quiere terminar con una oración?
¿Puedo Julio, yo? por favor, sí. Sí, gracias. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el tiempo de tu palabra. Gracias, Padre, por la iluminación que traes a nuestros corazones. Gracias por la vida de Rafa y el entendimiento que podemos tener de tu palabra. Rogamos por sabiduría, Señor, para trazar toda esta información, entenderla, procesarla en el corazón. Gracias porque desafías nuestros corazones a cambios de entendimiento, a mejoras, Señor. Gracias porque podemos ver tu palabra y podemos escudriñarla para entender de ella, tener una vida que te glorifique a ti, Señor. Gracias porque podemos confiar en todo lo que tú nos enseñas, en todo lo que aparece en tu palabra, Señor, y podemos ir descartando errores, podemos ir trazando mejores condiciones y entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque el problema más grande que teníamos fue resuelto, es el asunto de la muerte, y hoy tenemos salvación en ti, Señor. Agradecemos porque podemos tener una nueva vida y confiar en ella, confiar en lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Rogamos para que todo lo que leemos, aprendemos, estudiamos, pueda bajar de nuestra mente a nuestro corazón, entenderlo, procesarlo y tener descanso en ti. Rogamos por este estudio, Señor, por cada corazón, por todo lo que escuchamos, para que todo sea de bendición para nosotros y que vayas a editarlo en todo momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gusto saludarlos. Saludos, Víctor, Juan José. Gracias, buen día. Bendiciones.